Y lo decíamos antes de ir a la pausa, ya tenemos con nosotros aquí a Alicia Coitiño, a Luis Barbosa. Ellos son integrantes de la directiva de la Cámara de la Vestimenta del Uruguay, una organización que representa justamente al sector de la vestimenta, textil, confección, impulsando el desarrollo tanto productivo como laboral del sector. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido. Elisa, te pregunto a ti para arrancar, ¿cómo es hoy la situación de este sector que sabemos que hace tiempo la viene peleando de alguna forma por un poco lo que ha sido la gran competencia internacional? Venimos de un país que me acuerdo de la ILDU, de la SADIL, de Rensa, yo qué sé, industrias que en su momento tuvieron muchísima gente y exportábamos productos. Contanos cuál es la situación hoy del sector. Bueno, a eso un poco es a lo que apuntamos, de que si fuimos tan productivos justamente porque de los 10 últimos años a esta parte como que no se ha hecho nada por nuestra industria, y eso es justamente lo que la nueva directiva de Cámara de Vestimenta estamos tratando, acudiendo a los medios, asociando a nuevas empresas, porque tenemos un respaldo de nuestra fama internacional como una industria que era muy valorada en todos los niveles, o sea, muy buenas marcas querían fabricar en Uruguay y eso ya no está pasando porque, bueno, las medidas que se han tomado en los últimos 10 años, ninguna benefició a nuestra industria. Hoy por hoy podemos decir que estamos a tiempo de recuperarnos. No sé si de volver a ser lo grande que fuimos, pero pienso que mientras que estemos vivos hay posibilidades de que se pueda reflotar, de que no se extinga, que en realidad es lo que estamos tratando de que no ocurra. De evitar. Para entender un poquito, tú decís, las medidas que se tomaron no beneficiaron a la industria, porque uno piensa siempre en la competencia internacional, China, el gran competidor con el que es casi imposible, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron esas medidas que no ayudaron? Y en realidad fue por un tema global y por la coyuntura más bien de lo que pasó en Argentina a partir de 2008, de una crisis internacional que hubo en 2008, que los arrastró en 2012. Nosotros vendíamos mucho para el exterior, sobre todo Argentina, y ese fue el último mercado que se cerró. Cuando se cerró ese mercado, nosotros ya teníamos implementada la ley 18.846, que es la que hoy por hoy estamos pidiendo que se reglamente, porque esa ley solo sirvió, en aquel momento sí fue como paliativa, pero a partir de ahí no hubo medidas que apoyaran a la industria nacional. Solo eso fue... ¿Y esa ley de qué se trata? ¿Qué implica? Esa ley lo que hizo es, digamos, apaciguar la caída de tanta industria que hubo en nuestro país, pero como no se reglamentó, no nos terminaron de dar como ¿qué implicaba? Subvenciones, descuentos. Exactamente, los subsidios. Nosotros antes teníamos montones de beneficios para poder exportar que hoy no los tenemos. Ninguno. ¿Hoy no hay ninguna empresa asociada a la Cámara que esté exportando? Directamente no. Directamente no, porque convengamos que no todas las empresas de vestimenta que están en Uruguay están asociadas a la Cámara. No, igual es un dato, me parece que llama la atención, ¿no? Y es lamentable, sí. Deberíamos tener por lo menos hoy 2, 3 empresas o 4 que pudieran exportar, pero debido a que también, ¿qué pasó con esta caída de industria de vestimenta? Se perdió muchísima mano de obra y cerraron tantas fábricas que quedaron vacías, que las máquinas se remataron o están oxidándose, que justamente eso es lo que nosotros necesitamos revertir, para lo cual, entre otras medidas, necesitamos las compras públicas que sean de una forma más flexible para que el empresario uruguayo pueda responder al Estado. Porque hoy por hoy, no te sé decir exactamente las palabras más que se comprenden, más técnicas, pero está todo diseñado como para que sea más fácil comprar en el exterior que comprar en Uruguay. Claro, una de las apuestas que ustedes hacen, y ahí voy a Luis, que sos el tesorero de la institución. Luis, tú que llevas los números. Allí una de las medidas a las que ustedes apuntan es que la compra pública se haga a las empresas, a las industrias nacionales, por ejemplo, como una vía de dónde colocar la industria nacional. ¿Está preparada la industria nacional hoy en nivel de tecnología y justamente de personal capacitado para esa respuesta a la compra pública nacional? ¿O habría que también ayornarse en ese sentido? Exactamente, habría que ayornarse porque como están hechos los pliegues de las licitaciones, ninguna empresa nacional puede cumplir. Por ejemplo, vos no podés pedir que te hagan 10.000 camisas si te se entreguen en 90 días, por ejemplo. No hay ninguna empresa.
La industria nacional ha cambiado en lo que es, antes vos tenías empresas que tenían 100, 150, 200 y más empleados, como decías vos alguna de las que nombraste. Hoy son todos talleres más chicos, o es la costurera que tiene en la casa, que trabaja desde la casa. Ya no hay esas empresas enormes. Entonces es imposible poder cumplir, como te decía, que te pidan 10.000 camisas para 90 días. Nosotros lo que decimos es, hay que cambiar la forma de las licitaciones. Que sea un contrato, de repente a 1 año, a 2, o de repente el periodo de gobierno, en donde a una empresa se le puede decir, bueno, entregas parciales, precisamos 10.000 camisas, bueno, dentro de 90 días 500, dentro de 120.000, y ahí uno arma una estructura como para poder cumplir con eso. Si no, como está hecho hoy en día, es imposible. Creo que el INEFOP habla de una pérdida de trabajos, de puestos de trabajo en relación al 20%. Me parece que está la franja del 18% desde el 2019 a esta parte. ¿Qué pasa con los puestos de trabajo que todavía quedan, ¿no? ¿Están en condiciones frágiles? ¿Ven alguna vía de salida? Ustedes hablaban recién del apoyo estatal, ¿no? ¿Cómo sería quizás la estrategia para sentarse a conversar con el presidente de la República si se llega a dar en esa instancia? Bueno, en este momento y desde hace, te puedo decir que los mismos 10 años, nunca tuvimos un respaldo y un apoyo estatal. Lo último que tuvimos fue esa ley que es, como mencionaba una compañera de la directiva, pretendió ser una muerte digna de esta industria, pero nos resistimos a eso, porque en realidad de nada sirve repartir dinero y no generar trabajo. O sea, nosotros justamente somos una industria que generábamos muchísimo trabajo, más que nada a las mamás jefas de hogar, que por eso hay un plan que está hecho entre INEFOP y la Cámara de Vestimenta, más el Sindicato de la Aguja, que es el famoso Plan Aguja, el cual ahí se demuestra cómo en esta industria se puede llevar a personas que están en cierto estado de vulnerabilidad, pero tienen un fácil acceso a un trabajo, a un puesto de trabajo, que nosotros lo podemos otorgar. Y no es en todos los rubros que esto ocurre. Y no tenemos miedo, en el caso de nuestra industria, nosotros no tenemos problemas con el sindicato, al contrario, estamos trabajando junto con el sindicato, pidiéndole ayudas a las autoridades, nos estamos reuniendo con diputados, con senadores, y todavía no tuvimos el privilegio de reunirnos con el presidente de la República, pero sí sabemos que están con ganas de ayudar a todo lo que es industria nacional, y me parece que nuestro rubro, que es vestimenta, podemos llegar a cumplir con algunas expectativas de dar trabajo a mucha gente. No, y aparte otro tema que pensaba también en voz alta y para compartirlo con ustedes, la informalidad en el sector, ¿no? Porque no es solamente la pérdida de puestos de trabajo, sino mucha gente que trabaja en negro, que tiene, como decía recién, condiciones muy precarias a nivel laboral. Entonces ahí tenés también como otro escenario para analizar. No es solo la pérdida de puestos de trabajo, sino las personas que tienen trabajo, sí, pero en condiciones que no son las más favorables tal vez, ¿no? Afortunadamente en Uruguay condiciones precarias no hay. Donde sí nosotros estamos luchando es contra esa informalidad que viene de otros países. Nosotros en realidad estamos luchando contra la informalidad de todo lo que viene importado, que en realidad a Uruguay nos traen los contenedores de ropa a veces, que es la que desechan en Europa y en otros lugares, que viene acá, y eso también genera un impacto ambiental negativo para nuestro país. Pero te puedo decir que informalidad puede haber, pero ¿por qué se da informalidad en esta industria? Porque nunca tuvimos certeza, desde hace 10 años a esta parte, no hay certezas de que haya continuidad en el trabajo. Entonces, no es como antes, como las empresas que tú nombraste y muchas más, que eran empresas de 300, 400, hasta Eran 800 de las grandes personas industrias del involucradas, país, claro. hasta 800 personas involucradas en el producto, porque no es solo el que está confeccionando, sino todo el entorno que movemos. Eso hoy por hoy no tenemos certeza de decir, bueno, sí, voy a contratar 10 empleados y voy a tener trabajos para ellos durante un año. Por eso también nos derivaron a la Comisión de Derecho Laboral, de Industria y de Derecho Laboral, para justamente generar una flexibilidad en cómo contratar nuevos empleados. Porque en la manera que nos empiecen a comprar, que el Estado de alguna forma quiera darnos alguna oportunidad de poder retomar las actividades y nosotros poder dar trabajo a la gente, necesitaríamos flexibilizar la forma de contratar,
para que no ocurra esto que vos estás diciendo y para que la gente que esté trabajando en informalidad podamos traerla al sistema. Estoy pensando un poquito en todo el panorama de la industria y se me ocurren como tres grandes ejes, quizá hay otros y no me estoy dando cuenta, pero por un lado tenemos, proteger una industria e ir en contra de lo que está pasando en el mundo, a veces es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque cuánto puede durar sostener una industria que de pronto no es competitiva con un mundo hiperconectado. Entonces, es viable y lo están haciendo, por ejemplo, el unirse varias empresas, formar tipo clúster y en donde, por ejemplo, una solicitud del Estado se puede hacer entre varias a la vez. Esa es una de las preguntas, porque bueno, a veces no puede una sola, pero si se juntan 10 y se reparten y se coordinan adecuadamente, es posible competir. Segundo, ¿qué pasa con el personal y la robotización? Porque sucede que seguir dando la formación al estilo tradicional probablemente haga que esos trabajadores tampoco puedan tener continuidad. Se está trabajando en esa actualización porque hay que ir al robot y hay que ir a la maquinaria, pero tiene que haber personas que la sepan manejar, porque si no vamos hacia ahí, vamos a volver a ser no competitivos en muy poco tiempo, ¿verdad? Y por otra parte, bueno, ver cómo se puede ir por el lado, como han hecho un poco los vinos uruguayos, no hay capacidad de millones y millones de litros, pero sí de ser vinos específicos, boutique, con trazabilidad, cómo se está trabajando en esto de gestionar desde el lugar del diseño de pronto la diferencia para poder incluso entrar en mercados con algo especial que viene de un país como Uruguay. Perdón que son como tres en uno, pero se me imaginaban un poco la primera me gustaría los tres sectores. contestártela con un ejemplo que creo que mejor que eso ninguno. ¿Sabés cuándo Uruguay se dio cuenta que necesita una industria de la vestimenta? En el COVID. Ahí estaban todas las empresas, todas las industrias cerradas, todas las personas vinculadas a nuestro rubro sin trabajo. De la noche a la mañana se cerraron las fronteras. Los importadores no pudieron traer nada de China, ni tapabocas, ni túnicas, ni ropa, ni nada. Claro, pero estamos de acuerdo que es un escenario muy particular en donde, salvo que vivamos en pandemia, los problemas van a ser bastante más graves, las fronteras cerradas es casi inexistente hoy en día. Pero yo el ejemplo que te quiero dar desde ese lado, ¿cuál es? Que nunca un país puede decir, esta industria no la necesito. Por eso te lo dije. Bueno, por eso. Y en ese momento, por el caso... Se unieron. Claro, por eso Ahí que tú me estás diciendo, nosotros lo que vimos es cómo no estábamos, pero ahora sí somos útiles, ahora sí podemos juntar un montón de gente y producir lo que venía de China. ¿Cómo es posible? Entonces, desde ahí es que muchas empresas e incluso mucha gente vinculada a este sector decidió volver a integrarlo. Bien, a nivel de diseño y de competitividad internacional, ¿se está trabajando? ¿La formación de los trabajadores es la adecuada? Sí. Aparte, una cosa que vos decías, no sé hasta qué punto en nuestra industria la robotización puede influir algo. En algún punto de la cadena productiva precisas gente. Por eso es interesante podés esa cortar industria, de repente la mercadería. Requiere mano de cortarla, Ahí va. sí, mediante robot, pero la costura tiene que ser una persona. No he visto yo un robot que te cose una camisa, por ejemplo. Sí, será importante entonces reactivarla, pero trabajando esto, ¿no? Permitiendo que se pueda ser competitivo. La industria de la vestimenta es una industria que mucha gente no le da corte y es importantísimo porque todos tenemos que estar vestidos. Todos necesitamos una prenda de vestir. No, cada vez hay más consumo de ropa, ¿no? Exacto, lamentablemente. Porque la ropa que se consume es del fast fashion o moda rápida, que está diseñada para que dure poco, desecharla, y ahí viene lo que decía Lisa del tema de contaminación. Hay todo un mundo en la industria de la vestimenta, no simplemente el tema de agarrar, cortar y coser una prenda. Hay todo un tema alrededor de eso, y lamentablemente con el tema de todo lo importado, que es importante que nosotros estamos trabajando. Uruguay siempre se caracterizó por diseños, calidad, siempre tuvimos mucho más calidad que otras partes. La seriedad de saber que si te decimos, te entregamos dentro de tantos días, se entregaba. Y eso es lo que tenemos que apuntar, a la seriedad, al diseño, a la calidad. Y ahí es como estamos trabajando. Me quedé enganchado con eso que decías, Luis, del fast fashion. Esa conducta, si querés, en cuanto a la vestimenta y a una cultura también que hay detrás de eso. Explícanos bien ese concepto, ¿a qué apuntás? El fast fashion es un modelo de negocios que, como le dicen, moda rápida,
Para decirlo bien claro, Temu, que es el tema que está tan de moda en este momento, ¿no? Sí, perfecto. Ellos te hacen ropa de mala calidad para que dure poco, para que vos tengas que estar constantemente comprando. La usás 2 o 3 veces y la tirás. Generalmente son de poliéster para que salga barata. Y atrás está todo el tema de la informalidad y del trabajo esclavo que eso implica. Para producir esa ropa barata tenés telas malas, tintas para teñirla que son tóxicas, tanto para el trabajador como para la persona que la va a usar. Y después tenés trabajo infantil, trabajo esclavo, porque trabajan 12, 14, 16 horas, comen, duermen, trabajan en el mismo lugar. Ganan menos de lo mínimo en esos países. Generalmente lo hacen en países asiáticos, donde las leyes laborales son casi inexistentes y los controles menos. Sí, lo que hablábamos hoy de que tal vez no sucede aquí lo de las condiciones precarias. No, afortunadamente eso no ocurre en Uruguay. Claro. Ahora, yo leía justamente el otro día en el Diario del País una nota sobre el efecto Temu y podemos sumar acá a otras plataformas, se me ocurre AliExpress tal vez. Sí. Aunque no... Changuillén en Uruguay no entró tampoco. Exacto, tal vez no con la masividad de esta que decíamos al comienzo. Pero, por ejemplo, el Ministerio del Interior, y corríjanme si está mal el dato, yo leí el otro día que importó 98.000 prendas de China, o sea, el Ministerio del Interior. Entonces, digo, más allá de que uno puede, bueno, cuestionar a la población en algún punto por decir, bueno, estamos apostando a esta industria del consumo, sí, que viene con prendas del extranjero, pero el propio Ministerio del Interior también, y 98.000 prendas que no son ni una, ni dos, ni tres. ¿Qué explicación se le puede dar? Yo la única explicación que encuentro es lo que te dije al principio. Está todo diseñado para beneficiar las importaciones en vez de beneficiar a industria nacional y exportaciones. Y eso es gravísimo. Mira, te hago una pregunta y aprovecho para engancharlo y quizá ahí nos terminan de contar ustedes la situación. Nos dice por acá un televidente, Oscar, nos dice que hay que tener cuidado con las compras del Estado por aquello de que habría que hacer como cuando se hace la certificación de origen, que al menos tiene que tener un porcentaje de industria nacional. Bueno, acá nos dice, en el calzado, otra empresa en extinción nos dice lo que ha pasado es tomar licitaciones, traer mercadería del exterior, cambiarle la grifa y cambiarle el empaque y hacer como que fuera nacional. Ese tipo de situaciones ocurren. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Si nosotros estuviéramos enterados quiénes son, quien realiza eso, eso es delito. Y desde la Cámara, obviamente que lo denunciaríamos. Se mencionan vestimentas, se menciona que se hizo también desde hace mucho tiempo y lamentablemente ese tipo de comerciantes ensuciaron a la mano de obra nacional. Claro. Eso es muy triste y bueno, y ahora la reglamentación, por favor, si alguien sabe en dónde se está haciendo, que lo primero que tenemos que hacer para defendernos entre uruguayos es justamente denunciar esos hechos. Igual hay un tema de control que está fallando, porque indudablemente yo si mañana me presento una licitación y gano las 98.000 prendas del ministerio, tienen que saber que yo tengo que comprar tela para fabricarlas. Vas a ver una empresa que le vendió a Luis Barbosa tanta cantidad de tela, la DGI vas a ver, si no compraste tela es porque no vas a fabricarla. Entonces hay un tema de controles también que lo sepan. Insisto en esto de la reglamentación, ¿verdad? O sea, sordos. Claro, tendría que especificar mucho esa reglamentación, cómo se va a controlar ese porcentaje de industria nacional. Ahora, yo les digo también, poniéndome en el lugar del consumidor, ¿no? Si uno ve una oferta justamente de una plataforma para traer ropa del extranjero y es más barata y bueno, y te seduce por la apariencia seguramente en las imágenes, y esto se ve mucho a través de redes sociales también, bueno, y dejamos de lado también a las ferias en este ejercicio, ¿no? Pero me refiero puntualmente a las plataformas. ¿Por qué elegir la industria nacional y no justamente apelar a Temu o a cualquiera otra de las que nombrábamos recién? El usuario tiene derecho de elegir lo que él quiera. El único problema que, así como a nosotros nos pueden elegir desde el exterior, ¿entendés? O sea, ese no es un problema que nosotros pretendamos que todo el mundo se vista Made in Uruguay. Si en otros países eligen Made in Uruguay, no es el problema. El problema grave que afrontamos nosotros es que toda esa mercadería, que todos tenemos derecho a elegir lo que se nos antoje ponernos, está exonerada. Y tiene todas las exoneraciones que Industria Nacional no tiene. Entonces nosotros no solo no tenemos nuestras exoneraciones, sino que estamos pagando las exoneraciones de un mundo. Somos 3 millones, es imposible que podamos sobrevivir nosotros
cuántas empresas quedan de vestimenta solventando el gasto de un mundo. Imagínate que es imposible. Sería, por ejemplo, esa misma protección o ese mismo industria tipo de nacional, ayuda es lo que o pretendemos. mayor protección frente a la industria A industria extranjera. nacional, claro. No, y después tal vez el otro argumento... Tráete lo que vos quieras, pero por lo menos pagar los aranceles correspondientes como cualquier empresario nacional de cualquier industria, porque esto nosotros siempre lo hablamos en Cámara de Industria, le pasa a todos los niveles. El empresario uruguayo paga de todo, paga el doble, el triple que cualquier mercadería que entra del exterior. Y eso es inconcebible. Sí, no, y después simplemente para sintetizar, está bien, cada uno elige lo que quiere, pero un argumento puede ser ese que decía Luis, ¿no? La calidad seguramente hay también alguna diferencia allí. Bueno, Y y a el veces yo creo que diseño, y el diseño. a veces el tema también, ¿no? Esto de decir, defiendo como hacemos con lo del comercio de cercanía, ¿no? En vez de una gran superficie, elijo el almacén de barrio porque ayudo a mi vecino. Bueno, de alguna forma también esta cosa de apoyar lo nacional tema puede que tener a veces peso. también te puede volver en contra el tema de comprar barato en aplicaciones. Indudablemente cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera, pero por poner un ejemplo, usted de repente dice, yo tengo un programa de televisión, me compro por una plataforma, lo que sea. ¿Qué pasa? Vos ya no comprás acá, el que vos comprabas normalmente no va a comprar a mí, que tengo comercio, y de repente yo tengo publicidad en el programa y un día me baja la actividad y digo, corto la publicidad. Claro. Entonces es Sí, toda Temu una no te va a cadena, poner es toda una publicidad. cadena. Entonces Claro. digo, la gente misma que compra barato en algún punto, en el corto, mediano o largo plazo, se puede ver afectada. Bien. Porque todos necesitamos de todos. Es una cadena, como bien decías. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Esperemos A tener ustedes. noticias de qué avances se tienen con el actual gobierno, tanto en lo laboral como, por supuesto, en lo empresarial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a y ustedes por gracias la por invitación. recibirnos.